Hermanos, buenos días. Domingo 13 de diciembre. Estamos a una semana y media de Navidad. Próximo domingo es el domingo 20 y a media semana estaremos celebrando Navidad y tendremos este servicio especial por internet para que todos ustedes puedan celebrar con la familia. Tendremos alabanzas, tenemos testimonios, así que será un tiempo bonito. No se olviden de mandar sus saludos y si a alguno se le ocurre un buen sketch, un buen chiste, un buen poema, mándenlo para así hacer un culto especial donde todos no solamente alabemos a Dios, sino que compartamos nuestra amistad, compartamos nuestro testimonio y pasemos un rato agradable. El día de hoy continuamos con nuestra serie de los Salmos. El día de hoy estudiaremos el Salmo 31. Así que busquen en sus Biblias, ábranlo, abran la Biblia en el Salmo 31 porque vamos a necesitarla físicamente, porque vamos a leer literalmente directo del Salmo 31 y necesitamos tener el texto a la mano. Antes que nada, antes de empezar con el Salmo 31, debemos recordar que este año ha sido un año difícil. Ha sido difícil porque nunca imaginamos que un virus pudiese doblegar al mundo de la manera que este virus lo ha hecho. Que yo quedé impactado cuando escuché a un médico decir este virus de pacotilla. ¿Y saben por qué? Porque es un virus que no afecta a mucha gente, sino afecta a un grupo muy reducido de personas. Generalmente personas con el sistema inmunológico débil, personas con problemas de respiración, problemas de los pulmones, personas ancianas, personas que están débiles y sin embargo se contagia demasiado rápido. Entonces no es que va a matar a la población, pero se contagia tan rápido que probablemente todas las personas débiles podrían correr riesgo de perder la vida. Sin embargo, este virus ha puesto de rodillas al mundo entero. ¿Se imaginan ustedes lo que ocurrirá cuando Dios derrame sus plagas? Cuando Dios derrame sus copas de juicio sobre un pueblo y una nación y un mundo cada vez más podrido y cada vez más insolente contra Dios. Es impresionante lo que vamos a ver cuando el Señor venga por su iglesia. Pero este año ha sido difícil. Los problemas conyugales han aumentado en la casa por solo el hecho de tener que guardar cuarentena. Tener al marido en casa, me cuentan muchas personas que los ha puesto nerviosos, porque ellos acostumbrados a salir temprano, a desligarse de los problemas de la casa hasta su regreso a las 5 o 6 de la tarde, y ahora tener los problemas ahí permanentes, es decir, tener a los hijos, ver lo que ocurre en casa durante el día, ha causado mucha tensión. El hecho de que las iglesias no hayan podido reunirse, esto ha sido súper ilustrativo, porque hay iglesias que hemos tomado decisiones sabias para contener cualquier tipo de contagio y no correr el riesgo de contaminar a nuestros miembros, a los hermanos de la iglesia, alguno que esté débil. No hemos querido correr ese riesgo. Hay algunas iglesias que se han levantado y han dicho, no, yo no creo, es pura mentira, todo este cuento. Y entonces los hermanos de la iglesia han sido probados en cuanto a su fidelidad, en cuanto a la fe, en cuanto a un montón de aspectos espirituales. Esta cuarentena, este tiempo de restricciones, ha puesto la fe de los creyentes a prueba. Hemos podido ver quiénes son los creyentes fieles de la iglesia y quiénes no lo son. Y no solamente eso, sino que hemos visto que realmente esta situación de tensión, el no poder abrazarnos, el no poder besarnos, el tener tantas restricciones nos ha removido el piso. Pero, hermanos, lo que nos ha pasado a nosotros no es nada.
no es nada. La asociación Open Doors, Puertas Abiertas, dice que en este momento en el mundo entero hay más de 200 millones de cristianos que corren peligro de muerte, que están sufriendo persecución por su fe, que las iglesias que se están quemando, cristianos que están siendo encarcelados, cristianos que están siendo ejecutados por su fe. O sea, lo que nosotros estamos pasando en Occidente no es nada frente a lo que nuestros hermanos están pasando en otras partes del mundo. Pero escúchenme bien, esto era de esperarse, porque esto está profetizado, y contra la profecía no podemos hacer nada. No importa cuánto oremos o cuánto ayunemos, las profecías de Dios se van a cumplir. Por ejemplo, vamos a leer algunos textos. En Mateo capítulo 10, versículo 16 al 18, dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, dice. No dice de Satanás, dice guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Saben ustedes que en Suecia, el pastor Alex Green en Suecia ha sido condenado a 1 mes de cárcel porque predicó el siguiente texto de 1 de Corintios 6:9? Los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Lo dice la Escritura. Él citó esta Escritura y basó su sermón en este tema, y ha sido condenado a 1 mes de cárcel. Dicen, lo han acusado de incitar al odio social, ¿no es cierto? Él leyó lo que dice la Escritura, al igual que hablar de los adúlteros, igual de los fornicarios, igual de los ladrones, de todas esta lista de pecados que se mencionan en la Biblia, que terminan diciendo no heredarán el reino de Dios. No es algo que él inventó. Pues bien, lo que estamos viendo, guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas. Mateo 24 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. No quiere decir que todo se va a concentrar. En algún lugar habrán pestes, en otros lugares habrán hambres, en otros lugares habrán terremotos. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto es interesante. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Muchos os entregarán y falsos profetas se van a levantar del interior de la iglesia. Acabo de escuchar a un supuesto pastor español escribiendo un libro a favor de la comunidad LGTB
Y el libro, el título es asqueroso, ¿no? Habla de Jesús marica, dice, Jesús homosexual. Y en Alemania, el pastor Olaf Latzel, ha sido condenado a pagar 8.000 euros de multa. 8.000 euros de multa. ¿Por qué? Porque dijo esta frase: el homosexualismo no es sino una violación del orden de la creación de Dios que nace en el mismo corazón del diablo. Y por esa frase, por decir que el homosexualismo es una violación del orden de la creación de Dios, ha sido condenado a pagar 8.000 euros de multa. Me preocupé un poco por este pastor Olaf Latzel y comencé a averiguar un poco qué es su doctrina. Este pastor predica, por ejemplo, que no está de acuerdo con el aborto. Este pastor predica que la palabra de Dios es autoridad en nuestras vidas y deberíamos obedecerla. Este pastor no está de acuerdo con el ecumenismo. Este pastor piensa que hay extremistas en el Islam que son un peligro. Y este pastor piensa que la iglesia está dormida. Este pastor considera que los títulos como apóstol y profeta no son correctos, son títulos vanagloriosos que están siendo utilizados por falsos profetas. Cuando leí todas las cosas que él creía, ¿a que no saben? Yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Entonces dije, caramba, es probable que dentro de algún tiempo, por alguna de mis prédicas, termine o en la cárcel, como el pastor sueco, o pagando multas exacerbadas, porque hay gente que son instrumentos del diablo para ello. Y hermanos, esto significa que los tiempos se están poniendo más difíciles. Visítenme, por favor, si alguna vez tengo que estar en la cárcel, visítenme, me traen un pancito con su chicharrón, ¿no es cierto? Pero esto va a ir a peor, porque la corrupción va a ir empeorando al nivel de que va a saturar la sociedad. Quiero que leamos, miren este texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, la maldad va a comenzar a saturar todas las áreas de nuestra sociedad. Hermanos, no vienen buenos tiempos para la iglesia. Vienen tiempos difíciles. Y aquí la pregunta es la siguiente. Hemos pasado un año complicado, en cuarentena. Y por algo tan simple, hay hermanos que están aprovechando esto para alejarse del Señor. Hay hermanos que están utilizando esto para mostrar infidelidad a su iglesia, al Señor. ¿Por qué? Como ya no tienen que reunirse en la iglesia, entonces aprovechan el tiempo y disponen sus domingos para cualquier otra cosa menos para el Señor. Y entonces en medio de esta dificultad, cuando la situación se complica, cuando los tiempos se compliquen, la pregunta es, ¿estamos preparados espiritualmente para enfrentar los malos tiempos?
¿qué pasa con mi fe cuando las circunstancias no son tan cómodas como yo quisiera que fueran? Es decir, la fe se prueba. Y con estas circunstancias que estamos pasando ahora, se está viendo quiénes tienen, hermano, una fe auténtica. Quienes tienen una fe y aman al Señor a pesar de estar encerrados en casa, a pesar de no poderse reunir con otros creyentes, a pesar de todo eso, se mantienen en la fe orando y buscando al Señor. Hay otros que no. Entonces, cuando las circunstancias se ponen difíciles, ¿cómo está tu fe? ¿Está tu fe preparada? Porque ¿sabes qué? Mientras las cosas caminan bien, todos somos súper creyentes. Mientras las cosas van bien, todos somos súper creyentes. Pero cuando las cosas son difíciles, cuando vienen los malos tiempos, ¿qué ocurre? Te voy a decir lo que ocurre. Un grupo pequeño, una manada pequeña, un pequeño rebaño, se mantiene firme y fiel al Señor, a su iglesia. Y muchos abandonan el barco. Hay un personaje que a mí me llama la atención. Amigo de Pablo. Cuando él viajaba, Pablo escribe, dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Quién era Demas? En Filemón, Pablo escribe una carta a su amigo Filemón y menciona Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, el médico, mis colaboradores. Demas era uno de los colaboradores de Pablo. Y luego va a escribirle a Timoteo la siguiente frase. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas me ha desamparado, amando este mundo. Esto que hemos hecho como introducción, la pregunta, ¿qué pasa con mi fe? ¿Qué tipo de fe tengo? ¿Estoy preparado para enfrentar la adversidad? El Salmo 91 nos habla de David antes de ser rey. David, antes de ser rey, tiene que enfrentar una serie de dificultades. Muchos dirían, caramba, ¿para qué pues? O sea, si él era pastor de ovejas y vivía feliz, y Dios lo escoge para ser rey, no fue su culpa. Y entonces la pregunta es, si Dios lo escogió para ser rey, bueno, entonces ya, quita al rey antiguo, pone a David como rey y listo. Pero no es así. David tiene que pasar por grandes pruebas, porque antes de ser rey, tiene que forjar un carácter de rey. Dios tiene que forjar en David, el próximo rey de Israel, el carácter de un rey de Israel. Y entonces, antes de ponerlo como rey, tiene que forjar su carácter. ¿Por medio de qué? Por medio de pruebas, dificultades, por medio de persecución. El Salmo 91 nos va a hablar de este tema. ¿Cuándo fue escrito el Salmo 91? La historia del Salmo 91 la encontramos en Primera de Samuel, en el libro de Primera de Samuel, versículos del 1 al 14, para que lo lean posteriormente y lo repasen. Dice, dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila.
Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Antes de atacar, es decir, Keila era un pueblo de los hebreos, de los judíos. Este pueblo estaba siendo atacado por los filisteos, que llegaban durante la época de la cosecha y se robaban la cosecha, se robaban a los animales, se robaban a las mujeres para llevárselas como esclavas. Entonces, cuando este pueblo de los filisteos estaba atacando al pueblo de Keila, David siente en su corazón que tiene que ir a defenderlos. Entonces consulta a Dios, porque David siempre, antes de hacer estas entradas guerreras, siempre consulta a Dios y le dice: Señor, ¿debo ir o no debo ir? ¿Debo ir? Y Dios le contesta: sí, anda. Pero la gente que lo rodeaba tenían miedo. Así que David vuelve a consultar: Señor, la gente tiene miedo, voy de todas maneras. Y Dios le dice: anda, ataca, ¿no es cierto? Defiende a Keila. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. David no es rey todavía, ¿ya? David no es rey todavía. Entonces, el que debería librar a los de Keila era el mismo Saúl, que era el rey en ese momento, ¿no? Pero aunque no era rey, David tiene este corazón y dice: yo voy a liberar a este pueblo, porque no voy a permitir que los filisteos abusen, se roben la cosecha, los destruyan, ¿no es cierto? Y David, con su buen corazón y con el respaldo de Dios, desciende y lucha y protege a los de Keila y vence a los filisteos. Y los filisteos, además, dice que David les quita a los filisteos sus ganados y todo lo que ellos tenían ahí. Y los filisteos salen huyendo. Muy bien. David luchó para defender a Keila y lo logró. Los defendió de los filisteos. ¿Cuál es la actitud correcta que los de Keila deberían tener con David? Agradecimiento. Es lo lógico. Agradecimiento. Muy bien. Sigamos leyendo la historia y nos dice en el versículo 6: aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano. El éfod es el pectoral de los sacerdotes. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Y entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Aunque David está luchando por el pueblo, Saúl, que es el rey malo, a quien Dios ha desechado, Dios le ha dicho a Saúl que ya no lo quiere como rey, lo ha desechado como rey, y que en su lugar se ha buscado un hombre conforme a su corazón, que es David. Y Saúl sabe que David es el que lo va a sustituir por la voluntad de Dios. Y entonces Saúl está persiguiendo a David para matarlo. ¿Por qué? Porque al matar, está matando, digamos, al descendiente, está matando al heredero del trono. Dios ha elegido a David para sustituir a Saúl, y Saúl no acepta la voluntad de Dios. Y Saúl quiere destruir a David, cuando Saúl debería estar protegiendo al pueblo de Keila. Saúl lo que está pensando es atacar a Keila para matar a David. Ese era el rey Saúl, ¿no? Y entonces Saúl convoca al pueblo y dice: ya lo tengo encerrado a David en Keila. Quiero que sigamos leyendo.
Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el éfod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová le dijo, sí, descenderá. Está hablando de Saúl. ¿Descenderá Saúl para matar a David? Sí. David vuelve a preguntar. Y dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. El pueblo que David acaba de defender de los filisteos, ¿me entregarán cuando venga Saúl? Sí, te van a entregar. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Cuál es la historia? La historia es que David, con su corazón, quiso defender a Keila de los filisteos. Lo hizo. Defendió a Keila de los filisteos. Impidió que los filisteos se llevaran las cosechas, el ganado, las mujeres. Lo impidió. Venció a los filisteos que salieron huyendo. A cambio de eso, ¿qué ocurre? Saúl arma su ejército para perseguir a David y matarlo. El pueblo de Keila está dispuesto a traicionarlo y a entregarlo. David tiene que vivir en cuevas, escondido. Tiene que ir por los montes, escondiéndose con amenazas de ser encontrado por Saúl en cualquier momento y ser asesinado. David la está pasando mal. ¿Por qué? Porque toda esta situación trae tanta confusión. Y en el Salmo 31, David va a expresar todas estas cosas que le tocaron pasar. Vamos a ver el Salmo 31, ténganlo a la mano. En el Salmo 31, en el versículo 1 dice, vamos a leerlo del texto bíblico, Salmo 31. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Ya esto te está diciendo en el versículo 1 que David tenía una confusión en su cabeza. David se preguntaba, ¿cómo puede ser que yo luche por los de Keila y que los de Keila estén dispuestos a traicionarme después que yo los he protegido? ¿Cómo es posible que yo venga a defender al pueblo de Israel y luego el rey Saúl venga para matarme? David estaba confundido y lo menciona en el versículo 1. No sea yo confundido. Luego dice, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, dice. Porque él tiene la urgencia. David está confundido, pero necesita que Dios obre y lo libre pronto, urgentemente, rápido. Él necesita que la mano de Dios obre rápido. Luego dice en el versículo 4, sácame de la red que han escondido para mí. Sácame de esa red que han escondido para mí. En el versículo 7 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. David
sentía su alma en aflicción. Y luego dice, has visto mi alma en angustias. Eso es lo que llenaba en este momento el corazón de David. Se sentía afligido, se sentía angustiado. Versículo 8 dice, no me entregaste en mano de mis enemigos. O sea, David es consciente que sus enemigos lo están persiguiendo y que son reales, ¿no? Versículo 9 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Versículo 9 también dice, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. David lloraba, sus ojos se están consumiendo de llorar, su cuerpo se está consumiendo por el cansancio, por el agotamiento, por la falta de alimento, ¿no? Versículo 10 dice, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Cuál es la situación por la que está pasando David? Que siente que hasta sus huesos se consumen. En el versículo 11 dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Los que lo conocían huían de David porque lo consideraban que era peligroso ser amigo de David y lo abandonaron. El versículo 12 dice, he sido olvidado de su corazón, del corazón de sus amigos, se habían olvidado de él. El versículo 12 continúa, he venido a ser como un vaso quebrado. He venido a ser como un vaso quebrado. Versículo 13, oigo la calumnia de muchos y el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Oigo calumnias, el miedo me asalta, mi vida está en peligro. ¿Por qué? Porque están ideando contra mí cómo quitarme la vida. Versículo 15 dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. La situación de David es lo que me llama la atención. Todo esto que acabamos de mencionar muestra que David estaba pasándola mal. David va a ser rey, es verdad, pero antes de ser rey, le tocan vivir circunstancias tan difíciles. Yo no sé quiénes de nosotros superarían una situación así. Yo no sé quiénes de nosotros podrían decir, caramba, estoy confundido, necesito que Dios me libre, sácame de esta red en que me han metido, tengo aflicción, tengo angustia, tengo miedo, mi cuerpo se consume, tengo dolor, lloro todo el tiempo. Los que me conocen huyen de mí, los que me conocen se han olvidado de mí. He venido a ser como un vaso quebrado. El miedo me asalta. Esa era la situación que David tenía que enfrentar. Pero David no se queda ahí, porque el Salmo 31 muestra cómo un siervo de Dios, un hijo de Dios y alguien que conoce a Dios en forma personal puede enfrentar esta situación. Repito, el Salmo 31 no solo nos describe la situación angustiante por la que estaba pasando David, pero también nos da chispazos, nos va diciendo cosas que describen el corazón de David, que le permitían a él sobrellevar y enfrentar una situación tan difícil. Vamos a ver, por ejemplo, dice en el versículo 1, dice, en ti he confiado. En medio de esas circunstancias tan adversas, David no deja de confiar en Dios. Sigue tercamente confiando en Dios y en sus promesas. En el versículo 3, David dice, por tu nombre me guiarás
y encaminarás. A pesar de todas las dificultades, David cree que Dios lo sigue guiando, lo sigue encaminando, que no lo ha abandonado, que sigue a su lado guiando sus pasos. ¿Lo crees tú? ¿Crees en medio de las dificultades que Dios sigue a tu lado guiándote? ¿O a veces piensas, me ha abandonado, me ha dejado a mi libre albedrío y ahora lo que me pase no le interesa? No es así. David es consciente que Dios lo sigue guiando y lo sigue encaminando. En el versículo 5, David dice una frase preciosa: en tu mano encomiendo mi espíritu. Señor, no importa las circunstancias tan adversas que sean, en tu mano yo pongo mi espíritu. En tu mano yo encomiendo mi espíritu, que fue la frase que dijo Jesús a la hora de ser crucificado. En tus manos encomiendo mi espíritu. En Jehová he esperado, versículo 6. Es decir, en medio de la adversidad, tú sabes que la tormenta va a pasar. La tormenta no dura toda la vida. La tormenta va a pasar siempre. La tormenta va a pasar siempre. Pero ¿esperas en el Señor? Es decir, en medio de la tormenta te dices, yo esperaré en Jehová. De Jehová vendrá mi ayuda y mi fortaleza. En Jehová he esperado. En el versículo 7, David dice, a pesar de todas las circunstancias adversas, me gozaré y me alegraré en tu misericordia. Porque la misericordia de Dios siempre es permanente. Y ahora miren el texto. Dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. Lo que está diciendo David es, yo me alegraré y me gozaré en tu misericordia, porque yo sé que tú has visto mi aflicción, yo sé que tú has visto mis angustias, yo sé que tú ya estás enterado de la situación. Yo sé que tú estás enterado de lo que estoy pasando y yo sé que tú vas a obrar. Por eso me alegro y me gozo en tu misericordia, porque tu misericordia jamás nos abandona. En el versículo 8 dice, pusiste mis pies en lugar espacioso. Y esta expresión es como cuando estás en el avión y no tienes dónde poner los pies todo angosto y de repente te da un asiento ancho. Pones tus pies en lugar espacioso, que significa sientes cómo la paz de Dios llena, cómo te puedes relajar, poner tus pies en lugar ancho, espacioso. Versículo 15, dice David, en tus manos están mis tiempos. Claro, cuando yo estoy pasando por dificultades, cuando yo estoy pasando por una situación angustiante, reconozco que mi vida está en las manos de Dios y el término de mi vida también. ¿Cuándo se termina mi vida? Dios lo sabe. Por eso, en tus manos, Señor, están mis tiempos. Y no importa si hay COVID o no lo hay, no importa si hay pandemia o no la hay, yo sé que mi vida no depende del COVID. Mi vida en mi corazón es consciente que en sus manos, en las manos de Dios, están mis tiempos. Y que yo no voy a morir por el COVID sin que Dios lo permita. Hermanos, es importante que tengamos en cuenta esto. Basta de tener tanto miedo. En las manos de Dios están mis tiempos. Y yo no voy a fallecer de COVID ni de nada mientras en la mano de Dios está mi tiempo. Cuando Dios diga, tú morirás en el año 2000 no sé cuánto, pues yo moriré el 2000 no sé cuánto. No voy a morir cuando el COVID quiera, porque en tus manos están mis tiempos. El versículo 16 es un pasaje precioso. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Ese texto bíblico que dice ilumina, ¿no? La frase acá, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, significa que el rostro de Dios se ilumina, se alegra, escúchame, al ver las bendiciones que te da.
Tú has visto cuando tú, por ejemplo, le llevas un regalo a un niño y ves a ese niño agarrando ese regalo con esa alegría, tu rostro, ¿qué hace? Tu rostro resplandece, porque dices, qué maravilla, le traje este regalo a este niño, mira a este niño cómo se alegra, y eso hace que tu rostro resplandezca. Y esa es la expresión, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Señor, bendíceme de tal manera que tu rostro se alegre al ver todas las bendiciones que me vas dando. Versículo 16, sálvame por tu misericordia. Sálvame, Señor, pero no por mis méritos, sino por tu misericordia. Versículo 19. Quiero que tomen nota de esto. David es consciente que su situación es difícil. Sin embargo, dice, grande es tu bondad para los que te temen. Grande es la bondad de Dios. ¿Para quiénes? Ajá, a ver. ¿Para quiénes? Para los que te temen. Más claro no canta el gallo. Grande es la bondad de Dios. ¿Pero para quiénes? Para los que menosprecian al Señor, para los que buscan al Señor de vez en cuando, para los que el Señor está en tercer, cuarto, quinto lugar. No. Grande es tu bondad para los que te temen. Versículo 19 dice, grande es tu bondad que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. No dice para los que esperan en ti nada más. Grande es tu bondad para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Es decir, tú tienes esperanza en el Señor y lo demuestras de tal manera que la gente lo ve. Delante de los hijos de los hombres. La gente dice, wow, ¿cómo espera en el Señor? Tú das testimonio delante de la gente de cómo esperas en el Señor, cómo descansas en el Señor, y por eso grande es la bondad de Dios para aquellos que delante del mundo saben esperar en el Señor como testimonio ante la gente. Versículo 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración de los hijos de los hombres. Eso es lo que hace Dios con nosotros. En el secreto de tu presencia. Ahí donde está la parte más secreta de la presencia de Dios. Ahí nos esconderá Dios de todo tipo de conspiración de maldad. Versículo 20. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de las lenguas. Nos protegerá aún de las lenguas, de las malas lenguas, de las difamaciones. El Señor nos protegerá. Versículo 21. Has hecho maravillosa su misericordia para conmigo. Qué precioso. Versículo 22. Oíste la voz de mis ruegos. Hermanos, lo que hemos visto es David explicándonos toda la situación angustiante en la que él estaba pasando. Y ahora, todas las actitudes que llenaban su corazón, que le permiten a él sobrellevar situaciones tan difíciles. Porque en medio de las circunstancias adversas, la pregunta es, ¿estoy capaz de sobrellevar una cosa tan difícil? Pues bien, David sí lo tenía en su corazón. Mira todas esas frases, repásenlo después, todas estas frases que David expresa, de esta manera él sabía llevar esta situación adelante. ¿Y saben por qué? Porque no basta con ser hijos de Dios. No basta con ser hijos de Dios. Para sobrellevar estas situaciones adversas y difíciles, para vencer en medio de la tribulación, se necesita más que ser simplemente un hijo de Dios. ¿Sabes qué se necesita? Y David lo menciona en este salmo. David dice, en el versículo 2, dice, sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza.
Tú eres mi refugio. Tú me has redimido, me has comprado. En ti confío, tú eres mi Dios. Es decir, en medio de esas circunstancias adversas, tú reconoces quién es el Señor. Como dijo Job, yo sé en quién he creído. Y entonces, en medio de las circunstancias, dices, momentito, momentito. Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú me has redimido, tú me has comprado, yo te pertenezco, tú eres mi Dios. Y es así que David tiene en su corazón bien en claro quién es el Dios en quien ha creído, y por eso puede decir todas esas frases. Yo en ti confío, yo en ti espero, mis tiempos están en tus manos, tú eres el dueño y señor de mi vida. Hermanos, ¿por qué David es capaz de decir todo esto? En el Salmo 16 habla de los siervos. En el Salmo 19 habla de los que te temen, de los que esperan en ti. En el versículo 23 dice de los santos y de los fieles. No basta ser hijos de Dios, hay que ser siervos de Dios. No basta con ser salvado por la sangre de Cristo, hay que ser temeroso de Dios. No basta con ser alguien que voy a heredar las riquezas del Señor. No, hay que ser alguien que sabe esperar en el Señor en medio de la adversidad. Reconocer que Dios es santo y que yo necesito ser santo también para poder entrar en presencia de Dios. Y fieles, fieles. Mantenernos fieles aún en las circunstancias más difíciles. Por eso debemos orar, Señor, yo no solamente quiero ser un hijo tuyo, yo quiero ser realmente un siervo tuyo, un temeroso de Dios, alguien que espera en ti todo el tiempo. Señor, yo quiero vivir en santidad. Señor, yo quiero ser un hombre fiel, fiel en las circunstancias adversas, no en las fáciles, porque ahí es fácil ser fiel. Fiel en las circunstancias adversas, porque estos son los hombres, estas son las mujeres que pueden enfrentar los problemas, la tribulación, la adversidad y salir adelante, porque estos son los que tienen un corazón como el de David, un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Terminamos con el versículo 24. Salmo 31, 24. Esforzaos, todos vosotros, los que esperáis en Jehová. Tome aliento vuestro corazón. Aún en las circunstancias más difíciles, esfuérzate y toma aliento. Y salgamos a vencer en fe. Que Dios les bendiga mucho.